a ver si me deja Así que entendido, que ya estamos grabando. Y grabando. voy a ver si puedo compartir la pantalla. ¿La veis? Sí. Vale. Desde el inicio. Le das Presenta. aquí, Gloria, si le das en la parte inferior derecha, donde pone ahí al lado del libro, un poquito más a la derecha, se convierte toda la pantalla en, no se ve se queda la diapositiva. Es que no te escucho bien, se te escucha entrecortado. Algo le pasa hoy a tu ordenador. Pero bueno, así, ya lo veis bien, ¿verdad? Ya lo veis entero. Sí, ¿Bien? sí. Bien. Bueno, de esto vamos a hablar más veces. Vamos a enlazar con la nueva medicina germánica de Hammer. No sé si vosotros habéis oído hablar de este señor. Yo sí, por favor, silencia el micrófono, que creo que eres tú la que está sonando por ahí de fondo. Gracias. No sé si habéis oído hablar alguna vez, supongo que sí, que la mayoría de los que estáis presentes ahora mismo habéis oído hablar del doctor Hammer. Os hago una pequeñita introducción a lo que este señor era. Digo era porque falleció hace, creo que son 4 veranos. Este señor era teólogo, pero también era médico. Es que no sé exactamente en Alemania, porque él era alemán, no sé exactamente en Alemania, perdona, es que se me vuelan los papeles porque he tenido que poner el ventilador porque aquí hace una calor horrible. Bueno, este señor era de los que hacía las resonancias magnéticas. No sé si eso se llama radiólogo o cómo se llama, ¿vale? Bueno, entonces, en unas vacaciones por Italia con su mujer y con su hijo, pues hay un percance. El hijo se llamaba Dirk, estaba tomando el sol en la superficie de un barquito que habían alquilado y no se sabe muy bien qué pasó. Hubo una reyerta, no se sabe muy bien qué pasó, pero una bala perdida, una bala perdida, impacta en el cuello de Dirk. Y su hijo, que tenía entonces 18 años, estuvo 6 meses debatiéndose entre la vida y la muerte hasta que al final falleció en brazos de su padre, en brazos de Hammer. A raíz de la muerte de su hijo, Hammer desarrolla cáncer de testículos y su mujer, la madre de Dirk, desarrolla cáncer de mama en el pecho izquierdo. Y él se preguntaba si esas dos enfermedades tendrían algo que ver con el sufrimiento tan indecible. No me lo quiero ni imaginar lo que tiene que ser ver a un hijo durante 6 meses debatirse entre la vida y la muerte hasta que finalmente fallece en tus brazos. Eso tiene que ser palabras para describirlo, ¿no? Entonces él pues se planteó si las enfermedades tanto suya como de su mujer tendrían al final algo que ver con el proceso emocional tan potente, tan fuerte que vivieron con la muerte de su hijo. Y empezó a investigar. ¿Qué suerte tenía Hammer? Suerte, la suerte no existe, ¿no? Nos lo pusieron ahí para que aprendiéramos. Pues que él tenía acceso a cientos o miles de tags, de resonancias magnéticas que había hecho. Entonces se dio cuenta, analizando las resonancias, que había una distorsión en la imagen que aparecía en muchos sitios, en distintas partes del cerebro de las personas, y que en principio pensó que era un error de la máquina. Entonces contactó con la casa que hacía la máquina, que en este caso era Siemens, para que le revisaran la máquina, porque la máquina sacaba unos artefactos. Esto, cuando sale algo que no tiene que estar en una radiografía, en una tomografía, eso se le llama artefactos. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de la Virgen del Rocío, me van a hacer una radiografía de tórax y no me la quito, pues va a salir la cadena en la radiografía. Eso sería un artefacto. Entonces vinieron los técnicos, revisaron la máquina y le dijeron: mire usted, lo que esté saliendo ahí es que está ahí, porque la máquina está perfecta. Empezó a investigar y se dio cuenta de que había determinadas personas que tenían eso que él veía en una parte concreta del cerebro, más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, y empezó a llamar a la gente, primero para repetirles el tag. Si realmente era algo que estaba ahí, cambiando la posición de la cabeza tenía que salir en el mismo sitio. Si yo tengo algo aquí y muevo mi cabeza, me realizan el tag en distintas posiciones y realmente es algo que yo tengo, siempre va a aparecer en el mismo sitio. Efectivamente, cambiaba la posición de la cabeza de las personas y el artefacto salía en el mismo sitio. O sea, la máquina estaba marcando algo que realmente estaba ahí. Lo siguiente que hizo fue coger a personas que tenían el impacto, eso que él veía, en la misma zona, y preguntarles:
qué les había pasado, qué circunstancias habían vivido en los últimos meses. Y se dio cuenta de que, curiosamente, personas que habían vivido circunstancias muy parecidas tenían el impacto en la misma zona de la cabeza. A partir de ahí empieza a investigar y descubre sus 5 leyes de la nueva medicina germánica. Como él era alemán, pues le puso ese nombre, Nueva Medicina Germánica. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que se cumple en el 100% de los casos, que se cumple siempre, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo exactamente qué es eso. ¿Por qué he empezado por aquí? Porque esto que nos indica Hammer, que es algo de lo que ya hemos hablado, hemos dado pincelada en otras charlas, tiene muchísimo que ver con qué es lo que ocurre en nuestro material genético, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con los sofocones que nos pegamos, con los disgustos que nos pegamos o con las alegrías que nos pegamos. Porque hemos dicho que por epigenética, todo lo que nos rodea, el contexto, influye en nuestro material genético. Lo que comemos, lo que bebemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos, todo impacta en nuestro material genético. Como explicó Juan Carlos Arroyo en la charla del último día. ¿Qué diferencia hay entre el miedo y la alegría, por ejemplo? Pues la diferencia es que el neurotransmisor que lo produce es diferente. Nuestro cuerpo ha producido un péptido, que es una proteína, diferente. Y esa proteína, cuando impacta en sus receptores, es como si fuese una cerradura y la llave entra en el sitio correcto, produce una emoción. Sabemos diferenciar la envidia del terror, porque son 2 neurotransmisores distintos, son 2 péptidos distintos los que lo producen. Pero esos péptidos, al encajar en su cerradura, están produciendo un cambio en el material genético, por decirlo de alguna manera. Más bien, casi que al revés. Se han producido el péptido porque algo en nuestro material genético ha enviado la señal de que se produzca el péptido. Por eso le llamamos memoria celular. Por eso os recuerdo que veáis ese documental del canal Odisea, que ya lo he recomendado en alguna ocasión. Somos lo que comemos, epigenética y genes, que vais a flipar. Si no lo habéis visto, de verdad ya tardáis. Son 40 minutos imperdibles, ¿vale? Y lo que hablamos en alguna ocasión, todas las posibilidades y todas las potencialidades del ser humano las tenemos todos. Aquí nadie es más ni es menos. ¿Recordáis que en una ocasión dijimos que el 99% del material genético era compartido por todos los seres humanos? Y que solo un 1% diferenciaba a un negro de un blanco, a una persona de ojos azules a una persona de ojos castaños. Pues entonces todos tenemos las mismas potencialidades y todas las mismas posibilidades de transformarnos en maripositas y dejar de ser oruguitas, ¿vale? Esto es lo que vio Hammer. Esto es lo que vio Hammer en sus tomografías, en sus tags. ¿Lo veis? Es un impacto claro, evidente, contundente, como si fuese una diana. Hay un impacto y es como si hubiese una especie de onda expansiva, una serie de aros, como cuando tiramos una piedra a un lago cristalino y se forman esas ondas en el agua. Si os fijáis, muevo mi cursor, si lo encuentro, que está por aquí, si os fijáis, mirad hasta dónde llega. O sea, realmente este impacto, el impacto que recibiera esta persona, fue tan potente que tuvo influencia en todo su cerebro, prácticamente en todo su cerebro, aunque el impacto estuviera aquí. Esto es lo que él empezó a ver y pensaba que era un problema de la tomografía, hasta que le demostraron que no, que era algo, y él lo comprobó repitiendo las tomografías a las personas con las cabecitas en distintas posiciones. Realmente, si volvemos a esta fotografía, lo que estamos viendo aquí en esta foto, en esta diapositiva, es el impacto, un impacto emocional en el cerebro. Esto es la fotografía de un impacto emocional en el cerebro de una persona. Si esa persona se muere y le hacemos una autopsia, en ese cerebro no vamos a encontrar absolutamente nada, porque no estamos hablando de algo físico aún, estamos hablando de algo energético. Esto es como cuando en una pantalla de televisor yo toco y se forman esas onditas, ¿no? Pero todavía no ha sucedido nada físico. Por supuesto que sucederá. Y también descubrió que cuando tenían esta forma que veis aquí, ¿cómo se dice? De diana, que cuando tenían esa forma de diana, era que el proceso por el que estaba viviendo la persona estaba en actividad. Ahora vamos a ver lo que es eso de fase activa, de conflicto, fase de resolución. Esta persona está viviendo el conflicto y ese conflicto está activo en esa persona. Ahora vamos a explicar qué es lo que es eso. Porque si ya lo hubiera superado, esta imagen no tendría este aspecto. Esta imagen
todo esto se habría edematizado y se vería como una masa oscura en el cerebro, que entonces es cuando los médicos, los oncólogos dicen, esta persona tiene un tumor en la cabeza y hay que operarlo. Y realmente esos tumores son una cicatriz, lo que ha quedado de ese impacto. Vamos a ir con las 5 leyes de la nueva medicina germánica. Realmente lo que hizo Hammer fue poner toda la medicina alopática patas arriba. De hecho, hay un libro que se llama La medicina patas arriba. Se cargó todo en lo que se basa la empresa farmacéutica para tenernos crónicos de por vida. Porque lo que dijo es que la enfermedad tiene mucho que ver con la forma de vivir las cosas de la persona, tanto a nivel emocional como a nivel mental, y tiene que ver con una serie de pautas que son las que vamos a explicar ahora, ¿vale? La primera ley de Hammer es la ley férrea del cáncer o enfermedades similares. Repito, una ley es algo que se da siempre, en el 100% de los casos. ¿Qué descubrió Hammer? Que toda enfermedad grave se debe a un shock traumático vivido en soledad. ¿Qué quiere decir vivido en soledad? La persona puede estar rodeada de gente, en medio de una muchedumbre, pero se siente sola, siente que el proceso que está viviendo no hay ningún apoyo en quien se pueda apoyar, valga la redundancia, para salir adelante. ¿Vale? Entonces no tiene que ver con una soledad real, tiene que ver con una soledad sentida o vivida, ¿bien? Que ocurre de forma simultánea en psique, cerebro y cuerpo. ¿Habéis visto el impacto? ¿Verdad? Pues él lo que descubrió es que esto ocurría a la vez en la psique, qué ha pasado en mi cabeza, qué choque he tenido, qué ha ocurrido que me ha cogido fuera de juego. Eso impactaba a la vez en la cabeza, que es lo que estáis viendo vosotros aquí, y a la vez empezaba a somatizar. Esto me chocó mucho cuando descubrí esto. Yo pensaba que el cuerpo nos daba un tiempito. Te voy a dar un tiempito a ver si lo pillas y lo corriges tú. Y si tú no lo pillas y no lo corriges, pues ya me hago cargo yo. El cuerpo no se fía de nosotros ni un pelo. Inmediatamente activa el proceso. Y quien no haya corrido tiempo ha tenido. Así que si te quieres curar o lo quieres superar, ponte rápido a ver qué es lo que está pasando ahí, porque yo no te voy a esperar. Es como que el cuerpo no se fía mucho de que nosotros hagamos bien el trabajo. Por eso el impacto, como dijo Hammer, es simultáneo, aquí lo tenéis, simultáneo en psique, lo que pienso, en cerebro, el impacto que acabáis de ver, y en cuerpo, ¿dónde somatiza? Dependiendo del sitio en el que haya impactado en el cerebro, eso tiene una correlación, un mapa somático con una parte concreta del cuerpo. ¿Bien? Y que eso que va a somatizar la persona, que va a desarrollar la persona, depende de cómo la persona vive el conflicto. Y ahí viene la explicación de la foto. Esta foto puede ser, por ejemplo, una imagen del tsunami de Japón de 2010, creo que fue. ¿Bien? Vamos a poner 3 casos diferentes. Imaginaos que ese coche que está ahí arriba del todo es un taxi y era el modo de vida de una persona, es el modo de vida de una persona. ¿Cómo viviría esa persona el conflicto o lo que le ha sucedido? Dios mío, ahora no tengo cómo darle de comer a mi familia, mi medio de vida lo he perdido y no tengo posibilidades de comprarme otro. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar la luz, el agua, el alquiler? Me voy a morir de hambre. Nadie se muere de hambre, pero es la forma en que se vive el conflicto, ¿vale? Ahora imaginaos que debajo de esos escombros hay una persona viva que se queda 3 días ahí hasta que la encuentran. Y esa persona durante esos 3 días está pensando, por más que grito, nadie me escucha, aquí me voy a morir, llegó mi final, aquí me quedo, me muero, de aquí no voy a salir durante 3 días, aunque al final después la encuentren. Pero ¿cómo ha vivido esa persona eso? Con ese terror, con ese miedo que se va a morir. Imaginemos un último caso, el de una madre que efectivamente pierde a un hijo en la riada. Cuando encuentran a su hijo está muerto, ¿vale? Es la misma circunstancia, es el mismo evento, un tsunami, pero son 3 formas distintas de vivirlo. Y según Hammer, estos serían 3 impactos en 3 partes diferentes del cerebro y estos serían 3 enfermedades en 3 partes distintas del cuerpo. Porque todo depende de cómo la persona vive el conflicto. Por ejemplo, el taxista. Pues el taxista que piensa que ha perdido su forma de vida y que no le va a poder dar de comer a su familia, puede somatizar algún tipo de problema en hígado, porque el hígado es nuestro almacén de glucógeno, es nuestro almacén de energía. Bien, entonces, me voy a morir de hambre implica que el hígado está comprometido. La persona que ha pensado que se va a morir durante 3 días debajo de los escombros,
más que probablemente somatiza algún tipo de problema de pulmón, porque es ahí donde el miedo extremo a morir somatiza, que es lo último que dejamos de hacer, respirar. Si no puedo respirar, me muero seguro, ¿vale? Entonces, ¿dónde? En el pulmón. Y tercero, pues podría ser lo que le ocurrió a la mujer de Hammer. ¿Por qué la mujer de Hammer desarrolló el cáncer en la mama izquierda? Porque había perdido un hijo. Esto que os estoy diciendo, no creáis que es anarquía, no creáis que la naturaleza es caprichosa y dice, pues a ti te voy a desarrollar, a ti te va a salir un cáncer en el hígado, a ti te va a salir un cáncer en el páncreas, a ti un cáncer en la próstata. ¿Por qué? Todo tiene su para qué y su por qué. Es lo que descubrió Hammer, que todo tiene su para qué y su por qué. El cáncer en mama izquierda está relacionado, meternos en Honduras en esto implicaría muchos días. Voy a intentar que más o menos lo entendáis, ¿vale? Pero el cáncer en mama implicaría que a mi hijo de mi vida, al que yo le he dado el pecho, al que yo he amamantado, lo he perdido. Lo he perdido. Entonces, por eso ahí, ¿vale? Pero todo depende de cómo la persona viva el evento. No todas las mujeres que pierden un hijo desarrollan cáncer de mama. No todas las personas que creen en un momento dado que se van a morir desarrollan problemas de pulmón, porque todo depende de cómo se vive el conflicto. Y ahí es donde choca Hammer con la medicina alopática. La medicina alopática, ¿qué quiere? Que siempre, si es A, sea B. Y siempre, si es B, sea C. Pero es que esto depende de cómo tú lo vivas, de tus recursos, de la capacidad de solucionar problemas que tú tengas, de los apoyos que sientas que tienes, porque si no te sientes solo, recordar, vivido en soledad, si tú tienes buenos apoyos y cuando descuelgas el teléfono, en caso de problema, hay alguien ahí detrás que te puede echar una mano, no tienes por qué desarrollar ningún tipo de enfermedad. Siempre es cuando tú sientes que lo que te ocurre te supera, que te faltan recursos para poder superar eso. Esa era la primera ley. La segunda ley habla de las dos fases como mínimo de todas las enfermedades. Mirad, esto es fácil de entender. Vamos a intentar explicarlo. Seguid mi cursor. ¿Veis el punterito, verdad? Espero que sí. Espero que sí. Bueno, cuando estamos bien, cuando estamos sanos, nuestro biorritmo es así. Está en normotonía. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy despierta por el día y descanso por la noche. Y vuelvo a estar despierta por el día y descanso por la noche. Y me muevo como una onda. Perfecta, ¿vale? Estoy sana. Ocurre un conflicto. El conflicto, Hammer le llama Dirk-Hammer Syndrome. Dirk-Hammer Syndrome. Un impacto, a todo le puso el nombre de su hijo, porque él dice que gracias a la muerte de su hijo él descubrió todo esto. Ocurre algo, el tsunami, ¿vale? ¿Qué ocurre? Inmediatamente mi cuerpo deja de dormir, deja de comer, deja de hacer determinadas historias y se va a simpaticotonía, se pone en fase de estrés, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo en medio de un tsunami o en medio de una crisis económica brutal que no sé si me van a quitar mi casa o en medio de una enfermedad probablemente mortal de un familiar muy querido mío, pues yo no estoy relajada. Me pongo en fase de estrés, me pongo en alerta. ¿Qué puedo hacer para que esto se solucione? Bien, eso va a seguir sucediendo, esa fase de conflicto va a seguir sucediendo, se me pierde el puntero, hasta que ocurre lo que él llama conflictolisis. ¿Veis? Hasta que se soluciona, por lo que sea, se soluciona. Bien, a esa persona que está debajo de los escombros la encuentran, o yo creí que me iban a quitar mi casa, pero al final, pues, para bien o para mal, se arregla. Con lo cual, una vez que se soluciona el conflicto, es como si se hubiese roto una presa que todo lo que hay aquí lo hace salir del tirón. Y entramos en fase de solución de problema. Y la fase de solución del problema tiene a su vez dos fases. Una fase A, que es esta de aquí, en la que hay inflamación, el cuerpo todo lo arregla moviendo agua de un lado a otro, por eso se llama fase exudativa. Luego hay un pico que él llama epicrisis, que es como si el cuerpo nos dijera, amiga o amigo, que esto que está pasando es por esto que no solucionaste, ¿vale? Nos vuelve a poner en simpaticotonía en un pico. Es como, yo siempre me gusta recordar eso, ¿no? Como dicen que cuando la gente se muere y pasa todo muy rápido por su vida, pues ese sería ese pico, ¿no? Te pone en fase, ya estabas relajándote, ya estabas en fase de sanación, en fase de curación, y pega el cuerpo otra vez otro pico que puede durar unas horas nada más, unos minutos, unas horas, o como mucho un día o dos,
y a mí me gusta pensar que es eso, ¿no? Es ese recuerdo de, oye, mira, que esto está sucediendo porque no lo hiciste correctamente. Y una vez, o porque te equivocaste en algo, o porque, por aquello que sucedió. Y una vez que ocurre esa epicrisis, está la segunda fase, que es la de restitución, la fase de cicatrización, que es que el cuerpo ya se cura después de la inflamación, el cuerpo ya sí que se cura. Y volvemos, una vez que hemos superado todo, a normotonía. ¿Veis? Igual que al principio, aquí estábamos con esa sinuosidad, por decirlo de alguna manera, esa onda perfecta, pues aquí al final volvemos otra vez a lo mismo. Bien, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en la fase activa de conflicto? Que mientras más alto sea este pico y más distancia haya entre estos dos palitos, es decir, mientras más agudo sea el problema que yo tengo y durante más tiempo se desarrolle, cuando esto se rompa, peor va a ser la fase de curación. ¿Por qué? Porque si veis, la distancia de este palito a este palito, que es la fase de conflicto, es la misma distancia que de este palito a este palito, que es la fase de solución. ¿Qué quiere decir Hammer con esto? Que tardamos en curarnos como mínimo el tiempo que tardamos en enfermarnos. Y mientras más potencia haya aquí, mientras más energía contenida haya aquí, porque ha sido algo muy agudo y muy prolongado en el tiempo, cuando ocurre la conflictolisis es como si se rompiera una presa y allá que te va todo el agua, ¿no? Ahora lidia tú con eso. Y aquí viene una de las cosas que más me sorprendió cuando aprendí nueva medicina germánica, y es que hay gente que se muere en fase de solución del problema. Yo pensaba que solamente nos podíamos morir en fase activa de conflicto, que solamente nos podíamos morir aquí, que había que solucionar pronto porque si te quedabas aquí mucho rato, te morías. Pero no, descubrí, me enseñaron, que cuando se soluciona el conflicto, si te has llevado aquí demasiado tiempo y aquí hay demasiada masa, digámoslo así, de energía, no vas a tener recursos para superar la fase de curación. No vas a tener recursos para superar la fase de curación. Probablemente te vas a quedar aquí, en la fase exudativa. Es cuando a la gente se le encharcan los pulmones, se edematiza y se terminan yendo. ¿Bien? Gente que ha estado tanto tiempo con el cáncer que se quedan caquéxicos, que ya no tienen, que se quedan súper delgaditos, que ya no tienen recursos para salir adelante. Eso me pareció, me rompió todos mis esquemas. Yo pensaba que la gente se moría aquí, pero no. Hammer llegó a decir a algunas personas que ya sabía él que llevaban mucho tiempo aquí y que había sido muy agudo el asunto, no soluciones el conflicto. Fijaos qué fuerte, ¿eh? No soluciones el conflicto porque te puedes morir, porque lo que llevas ahí detrás es tan grande que no vas a tener recursos para superarlo. Eso lo decía, por ejemplo, en el tema en el caso de los infartos. Él sabía que el conflicto que provoca el infarto, si se supera en el tiempo más de 9 meses, si superaba los 9 meses en el tiempo, cuando se solucionara el infarto no lo iba a superar la persona. No iba a ser una angina de pecho ni un infarto pequeñito, iba a ser un infarto que le iba a partir el corazón en dos. Entonces, cuando él veía el impacto en el cerebro que hablaba de infarto, que correlacionaba con el corazón, hablaba con la persona, ¿qué te ha pasado? El infarto tiene que ver con lo que yo he hecho por ti, con lo que me he pringado, con lo que me he sacrificado, con lo que no he tenido vida, y así me lo pagas. Cuando a la persona se le reconoce su esfuerzo, conflictolisis, se rompe lo que ocasiona el conflicto. Si ha pasado más de 9 meses viviendo eso, el infarto es fulminante. Brutal, pero tal como lo estoy diciendo. Y he conocido casos de libro de lo que os estoy diciendo. Bien, entonces, en algunos casos incluso, Hammer le decía a la persona, mira, sigue pensando que nunca te lo van a pagar, que nunca te lo van a... Cuida eso, no soluciones, que no te pida nadie perdón, que no te dé nadie tu sitio, porque llevas tanto tiempo con ese conflicto que para ti es tan duro y tan grande que si solucionas no vas a tener recursos para superar la fase de curación. ¿Vale? Al final, si tenéis preguntas, que seguro que alguna pregunta tendréis, las hacemos al final. ¿Vale? Sigo con la tercera ley. La tercera ley de Hammer lo que dice es que él se dio cuenta, a ver, cuando Hammer estudió todo esto, creó un mapa, que el mapa abierto era de 2 metros por 2 por 2 por 2, o sea, imaginaros un papel abierto de 2 por 2, todo entero escrito con letra New Times Roman de 10 puntos, o sea, que tenías que coger una lupita, porque él lo que hizo fue mapeó todo.
en esta zona significa esto, en esta zona significa esto, en esta zona significa esto, y se comporta así, se comporta así. ¿Qué es esto del sistema ontogénico? Encontró un mapa para facilitarnos ver por dónde van las cosas. Él se dio cuenta de que todo lo que ocurre en el cuerpo surge a partir de tres capas embrionarias. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y eso empieza a desarrollarse hasta que al final se convierte en un bebé que nace, todo eso surge a partir de tres capas que se van imbricando, que van desarrollándose hasta producir el niño. Bueno, pues él se dio cuenta de que todo lo que viniera, de que todos los tejidos que procedían del endodermo, el endodermo, dentro, lo que está más profundo. ¿Qué es lo que está más profundo? Lo que va desde la boca hasta el ano, lo que está en nuestro centro, ¿no? Pues todos los tejidos que procedían del endodermo, en fase activa de conflicto, crecían y en fase de solución de conflicto, menguaban. Por tanto, un cáncer de estómago implica que la persona está en fase activa de conflicto, porque el estómago, que forma parte del sistema digestivo, está creciendo, está desarrollándose más de la cuenta. Eso quiere decir que la persona todavía no ha solucionado el conflicto. Hasta que no solucione el conflicto, no se revierte eso. Y ahora vemos cómo se revierte. Descubrió que todos los tejidos que se producen a partir de la capa embrionaria llamada mesodermo, que tiene que ver con los huesitos, se comportan justo al revés que este. Es decir, en fase activa de conflicto menguan y en fase de solución de conflicto se regeneran. Por ejemplo, una osteoporosis es una fase activa de conflicto porque el hueso está menguando, se está descalcificando y en concreto tiene que ver con autoestima, tiene que ver con ¿soy valioso o no soy valioso? En este caso no valgo nada, por eso mis huesos no me sostienen, no tengo fuerza. Bien, cuando la persona recupera su poder personal, el hueso recalcifica y ahí es cuando duele. ¿Habéis oído hablar de que las personas, muchas personas, se les rompe la cadera y se caen? No es que se caiga y en la caída se les rompa la cadera, sino que se les rompe la cadera, tienen los huesos muy frágiles y eso hace que se caiga. Eso no le ha dolido, la cadera se ha roto y la persona no sabía si estaba descalcificada o no. ¿Qué es lo que duele en el hueso? La recalcificación. Cuando estamos recalcificando duele, porque el hueso está envuelto de una piel que se llama periósteo, que cuando empieza a calcificar el hueso, dilata y es lo que produce el dolor. Pero bueno, no me enrollo. Quiero que quede claro que todo lo que viene del endodermo, todos los tejidos que vienen del endodermo, en fase activa de conflicto, crecen y en fase de solución, menguan. Al revés, todo lo que tenga que ver con huesos, que son tejidos que vienen del mesodermo, en fase activa de conflicto, menguan y en fase de solución, se regeneran. Y volvemos otra vez al primer punto, el ectodermo, que son los tejidos más externos, ahí la piel, el músculo, ¿vale? En fase activa de conflicto, crecen igual que el endodermo y en fase de solución, menguan. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando vemos, yo no sé, un cáncer de hígado, que está el hígado como si fuese una gaita, pues ya sabemos que el conflicto que haya producido eso no está solucionado, está en fase de conflicto porque hay un tumor, hay un crecimiento y el hígado pertenece al tejido endodérmico, es un anexo, un aledaño del sistema digestivo, con lo cual él nos dio una guía. Evidentemente es una guía básica porque he dicho que todos los tejidos se forman por imbricación de las tres capas, ¿vale? Pero bueno, nos da una base para más o menos así por encima saber por dónde pueden ir los tiros. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para nosotros, dependiendo de lo que tengamos, si está creciendo o está menguando, sabiendo a qué capa pertenece, sabemos si hemos solucionado el conflicto o no, y para poder ayudar a otras personas. Oye, mira, que lo que quiera que sea que no digieres, no lo has digerido todavía y por eso está activo tu cáncer de estómago, porque está intentando producir más ácido clorhídrico para que puedas digerir eso. Fijaos que todo tiene un sentido muy biológico, que las leyes son muy biológicas, que la naturaleza no es anárquica y no comete errores. Hay una frase, lo que pasa es que no la tengo aquí, pero la voy a buscar y la voy a compartir por el grupo. Una frase magistral que dijo, lo que pasa es que si yo la digo con mis palabras lo voy a distorsionar, pero Hammer dijo que el ser humano en su soberbia había pensado que la naturaleza era falible, que la naturaleza se equivocaba y cometía errores, y que con el descubrimiento de estas 5 leyes a él se le habían caído las vendas y se había dado cuenta de que la naturaleza no se equivoca, de que todo lo que ocurre es para algo,
que nosotros somos los que no nos estamos entendiendo, no nos estamos enterando del para qué. ¿Vale? Ya intentaré pasaros la frase exacta para no distorsionarla. La cuarta ley es el sistema ontogenético de los microbios. Esta palabra ontogenético, ¿qué significa eso? Bueno, filogenético quiere decir que es de la especie entera y ontogenético quiere decir que es como una persona sola, como un individuo solo, en función de su historia vital, se desarrolla. ¿Qué es lo que quería decir? En esto no me voy a enrollar, ¿vale? Porque si me enrollo aquí nos quedamos mucho tiempo y tampoco tiene mayor importancia. Voy al lío. Lo que dijo Hammer es que todos los virus, si existen, las bacterias, los hongos, viven en simbiosis con nosotros. Todos los naturales, los que se han producido a lo largo de millones de años de evolución en la naturaleza. Dejo fuera de esto todo bicho que haya sido manipulado genéticamente, que haya sido creado en un laboratorio. No sé cómo se comportarán estos. De hecho, se comportarán seguramente pues, como para lo que hayan sido programados, ¿no? Pero el resto, los microorganismos naturales, viven en simbiosis con nosotros. Hammer dijo que no tenemos que considerar que la bacteria de la tuberculosis es nuestra enemiga, porque la bacteria de la tuberculosis es la que fagocita, la que se come a un tumor que ya no tiene que estar ahí. Fijaos qué bestia. O sea, es que te rompe la cabeza. Es que este hombre le puso la medicina patas arriba. Este hombre decía que si nosotros solucionamos el conflicto que ha producido el cáncer, el cuerpo va a producir bacterias para que se coman el tumor y lo vamos a reabsorber. Pero que si nosotros a la persona, porque tiene fiebre o porque la vemos un poquito más delicada, le metemos antibióticos en el cuerpo, estamos evitando que esas bacterias hagan su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no hay que utilizar antibióticos? No, que los antibióticos hay que utilizarlos en su momento, pero no a la primera de cambio, igual que hemos hablado en alguna ocasión. Un antipirético no se le da a un niño porque tenga 36,5 o 37, que es una destemplanza, deja que su sistema lo defienda. Ahora, si el niño se va a 39,5 o a 40 antes de que convulsione, para eso está el antipirético. ¿Los antibióticos sí o no? Si la persona puede gestionar la infección, lo que hay que hacer es subirle sus defensas. Que ves que se va a morir, porque es que la fase de curación que estamos hablando es tan potente que no la va a poder superar. Pues entonces, por supuesto, que antibióticos. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Lo que él dijo es que los microbios, los hongos y los virus se activan para hacer una parte de este proceso, que están dentro de nosotros, que no vienen desde fuera a invadirnos, que viven en simbiosis con nosotros y que se les ha demonizado porque estaban presentes en determinados procesos, pero eso sería, y de ahí la foto de abajo, como demonizar a los bomberos porque están siempre presentes cuando hay un fuego. ¿Ellos son los que han provocado el fuego? No, ellos están para apagarlo. Pues exactamente igual, los microbios están para hacer algo, que estén presentes en un proceso de infección, que estén presentes en un proceso de enfermedad, no quiere decir que sean ellos los que la provocan. Sé que esto es muy fuerte, pero esto es lo que este hombre propone, lo que este hombre con montones de pruebas científicas demostró, y por eso para él es una ley. Quiero deciros que Hammer murió en Noruega completamente destronado, por decirlo de alguna manera, le quitaron las credenciales de médico, lo metieron en la cárcel, fue vilipendiado, de hecho, estaba muy enfadado con la sociedad, se convirtió en un señor muy gruñón, y siguió investigando hasta el final de sus días, pero ya no compartía sus descubrimientos, ¿no? Porque lo machacaron vivo. Hay que tener en cuenta que es que se carga todo el sistema sanitario tal como nosotros lo conocemos, ¿vale? Y deposita la responsabilidad de la enfermedad y de la curación en la persona, no en algo externo que qué mala suerte que se ha confabulado el cielo o el infierno o el universo para que a ti te pase algo. Seguimos, la última, la quinta esencia, la quinta ley. ¿Para qué? ¿Para qué enfermamos? ¿Qué sentido biológico tiene esto? ¿Qué son las metástasis? ¿Realmente una célula de hígado se desprende del tumor? Se lleva hasta 5 años dando vueltas por el torrente sanguíneo. Ninguna célula vive tanto. Hasta 5 años y luego se deposita en los huesos y muta y deja de ser una célula hepática y se convierte en una célula ósea. ¿Eso es lo que me están contando?
este hombre decía que una metástasis no era más que otro conflicto activado. Por ejemplo, una persona que tiene problemas económicos severos, tiene mucho miedo a perderlo todo, a no tener para comer, a no saber qué hacer para sacar adelante a sus hijos, y desarrolla cáncer de hígado. Estamos hablando de que eso tiene que ver con hígado. Y cuando llega a la consulta del oncólogo, le hacen todas las pruebas y le dan el veredicto, le dan el diagnóstico y le dicen la palabra fantástica cáncer, la persona entra en pánico, vuelve a entrar en shock otra vez y teme por su vida. ¿Y dónde puede ser? ¿Dónde puede ser que ocurra la metástasis si cree que se va a morir? En el pulmón, ¿vale? Entonces, Hammer lo que decía es que las metástasis eran otros conflictos activados, a lo mejor a raíz del primer conflicto. Era como ir empeorando la situación y eso activaba otros procesos del cuerpo. Importante lo que os he dicho antes, que se puede fallecer en fase de curación. Por tanto, lo más importante es no estar demasiado tiempo en fase activa de conflicto. Entre esas dos líneas que os he enseñado antes, que cuando esas líneas estaban muy altas y muy alargadas en el tiempo, pues cuando se rompía la presa, lo que salía por ahí, el cuerpo pues a lo mejor no lo podía soportar. Es decir, tenemos que hacernos conscientes lo antes posible de qué procesos nos mantienen tristes, nos mantienen asustados, nos mantienen preocupados, gestionarlos lo antes posible y solucionarlos lo antes posible para estar en fase de estrés el menor tiempo posible, poder volver a dormir y a comer lo antes posible y volver a normotonía lo antes posible, ¿vale? Entonces, ¿para qué enfermamos? Porque el cuerpo se está haciendo cargo de procesos de los que no nos estamos haciendo cargo nosotros, enfermamos por eso. Y tiene siempre un sentido muy biológico. Creo que he puesto el ejemplo. La cistitis, la infección de orina. ¿Cómo marcan los animalitos el territorio? Pues haciendo un poquito de pis aquí, un poquito de pis aquí, un poquito de pis aquí. Si alguien viene a mi casa o a mi trabajo, se mete en mis atribuciones, invade mi territorio simbólicamente, porque me dice cómo tengo que hacer las cosas, imaginaos, ¿no? La suegra, que viene para quedarse mucho tiempo. Y ella pues plancha de otra manera, guisa de otra manera, limpia de otra manera y te cuestiona todo. Puedes sentirte incómoda o incómodo, puedes sentirte que te están pisando tu territorio. Desarrollas cistitis, ¿vale? Para marcar el territorio. Se va la suegra y milagrosamente te curas. Jolín, mira que me he tomado todos los antibióticos de todos los espectros y no había manera. Se ha ido la suegra, oye, me he curado. Vuelve otra vez en verano, la cistitis otra vez, ¿vale? Entonces, ¿para qué enfermamos? Para que nos enteremos de algo. No nos comunicamos bien con nuestro cuerpo. Entendemos las señales más básicas. Tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo sed, pero cada cosita que ocurre, cada molestia que ocurre en el cuerpo es una forma en la que él nos habla, es una forma en la que él se está expresando, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Mm? Bueno, os recomiendo que busquéis esto, el diccionario bioemocional, es una aplicación, ¿vale? Está guay porque te lo descargas en el móvil o en el ordenador y si quieres saber qué mensaje tiene tu cuerpo a raíz de una enfermedad concreta, pues metes la enfermedad y te dice por dónde van los tiros. No te va a solucionar, pero por lo menos te dice por dónde van los tiros, porque hay cosas como muy visuales, ¿no? El ejemplo que yo he puesto de la infección de orina normalmente se entiende muy bien, pero hay otras cosas que cuesta más trabajo entenderlas. Entonces, si lo queréis bajar, el diccionario bioemocional, yo lo tengo y está guay. Algunos detallitos, pues generalmente el lado derecho habla de hombres y el lado izquierdo de mujer. Esto cambia en los zurdos, ¿eh? Si una persona es zurda, su lado derecho va a hablar de mujeres y su lado izquierdo va a hablar de hombres. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Oye, pues mira, resulta que yo tengo una contractura siempre en mi trapecio derecho o en mi trapecio izquierdo, vamos a ponerlo más fácil, y yo soy diestra y esfuerzo mucho más mi lado derecho y cuando cojo el teléfono lo cojo así, bueno, pues resulta que se me contractura el trapecio izquierdo, ¿vale? ¿Qué problema tienes con alguna mujer? ¿Qué problema? ¿Qué falta de apoyo sientes con alguna mujer? ¿Qué historia emocional? Porque los trapecios hablan mucho de emociones, pero te está indicando que más que probablemente, o a lo mejor eres tú con quien tienes el problema y tú eres una mujer, ¿vale? Todo conflicto, esto es importante, tiene dos sentidos como mínimo. Yo hago o a mí me hacen. O sea, si yo tengo un problema en el colon, que probablemente va a hablar de guarradas,
Pues o yo siento que he hecho una guarrada o siento que me la han hecho a mí. Puede ser en una dirección o puede ser en la otra, tenemos que investigar, ¿vale? No siempre somos nosotros las víctimas, algunas veces somos los verdugos, pero no nos lo terminamos de perdonar y eso es lo que produce la enfermedad. Y luego una cosa muy interesante es que si tienes un diagnóstico, pues usa internet para saber en qué consiste la enfermedad y el sentido común te va a decir por qué está sucediendo. Todos los problemas de piel hablan de conflictos de separación, como decía Juan Carlos Arroyo en el último viernes. Somos sociedad limitada y el límite es nuestra piel. Todos los problemas de piel son conflictos de separación, es decir, o quiero apartar algo de mi vida y no puedo, o lo quiero agarrar y se me escapa. Vienen los eczemas, vienen la psoriasis, independientemente de todo, siempre hay otras cositas detrás, o sea, el intestino grueso hay que mirar qué es lo que está pasando ahí. La piel está relacionada con pulmón e intestino grueso, con elemento metal en la medicina china. Quiero decir que después vosotros con vuestro abanico de terapias veis por dónde. Pero esa persona tiene un conflicto emocional que ha detonado el asunto. Y esa es la gran cura. La gran cura es que la persona descubra qué conflictos emocionales ha sido y lo trabaje. Si no, todo lo que hagamos va a ser parchear. Le vamos a preparar una crema fantástica o se va a poner corticoides o va a hacer una hidroterapia de colon que le va a venir muy bien. Pero si la psique, lo que hace que el impacto se produzca en el cerebro no se corrige, estamos barriendo en medio de una tormenta de arena, ¿vale? Al poquito tiempo va a estar igual. Y bueno, voy a ir un poco deprisa porque no sé cuántas me quedan y ya vamos casi a tiempo. Tenemos que intentar descubrir cuál es el sentido biológico. Mirad, os voy a contar, esto es una autorrevelación, esto que os voy a decir me ha pasado con personas en consulta, ¿vale? Uno era una mujer y el otro era un hombre. Una tenía 20 o 21 años y el otro tenía 50. No se conocían absolutamente de nada, vidas completamente diferentes, ocupaciones completamente distintas, pero las dos personas dicen exactamente lo mismo unos días antes de fallecer. Ambos, por desgracia, fallecieron. He tenido una experiencia que era un sueño, en eso estaban muy de acuerdo los dos en que no había sido un sueño, en que estaban despiertos, en la que se me ha indicado que si encuentro la pieza del puzzle y la coloco, me salvaré. Fijaos cómo nos dicen el asunto, ¿no? Cómo metafóricamente intentan darnos pistas, ¿no? En el caso del hombre no, eran 4 piezas las que tenía que encontrar, él encontró 3, no pudo encontrar la cuarta y no lo pudo superar. En el caso de la chica era una sola pieza y le indicaron que tenía que ver con su familia, pero no terminó tampoco de encontrar la pieza, ¿vale? Entonces, al final, de alguna manera, para curarnos tenemos que saber cuál es la causa, pero no basta solo con saber la causa, tenemos que hacer un trabajo, ¿vale? Encontrar la pieza es saber cuál es la causa. Colocar la pieza en el puzzle es hacer nuestra parte del trabajo. Y muy importante la última frase. No curamos a nadie, solo acompañamos. Las personas que somos terapeutas, y que somos sensibles, yo soy extremadamente sensible, tremendamente empática. O sea, yo en montones de consultas que hago lloro a la vez que mis pacientes. Y he dejado de sentir vergüenza por ello, porque antes era como que no me lo permitía, pero si la terapeuta soy yo, sí soy terapeuta, pero por encima de terapeuta soy persona. Y si a mí se me saltan las lágrimas, pues se me saltan las lágrimas. Una cosa es que se me salten las lágrimas y otra cosa que me tenga que sostener el paciente a mí, ¿no? Que llore yo más que la persona, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nosotros que nos quede claro que solamente acompañamos, que no curamos a nadie, que las personas se curan con sus recursos, que el cuerpo sabe perfectamente cómo se tiene que curar, que si nosotros no se lo complicamos, se lo ponemos fácil, él solo en automático lo va a hacer. Él solo en automático lo va a hacer. Si no lo puede hacer es porque no lo dejamos, porque estamos pensando, preocupados, sintiendo lo que no debemos, o porque estamos comiendo lo que no debemos y lo intoxicamos, o porque nos estamos intoxicando, aunque no queramos, por montones de formas que ya algunas las hemos ido comentando aquí. Si al cuerpo se le deja hacer su trabajo sin complicarle la existencia, sin meterle palos en la rueda, él sabe lo que tiene que hacer para curarnos, ¿vale? El estado natural del ser humano es la salud, no es la enfermedad, por más que se haya normalizado la enfermedad en esta sociedad y que parezca como muy normal que todo el mundo tenga algo. Pues mira, es que es como normal, pues que te duela la cabeza, que te duelan los huesos, que cuando llegues a los 50 ya te duela la rodilla, te duela la cadera, te empieces a descalcificar, perdón, es lo habitual, pero no es lo normal.
La salud es el estado normal y natural del ser humano. Bueno, lo que decía, que no basta con encontrar la pieza, hay que colocarla en su sitio, ¿no? Por eso digo que una cosa es un conflicto que se soluciona en automático, se va a la suegra y se le quita la cistitis. Y otra cosa es un conflicto que se coge el toro por los cuernos y lo solucionas tú. ¿Bien? ¿Cómo se soluciona el problema de la cistitis con la suegra? Teniendo una conversación, sentándola y decirle, mira hija, con todo el amor del mundo, yo entiendo que en tu casa se hacen las cosas de otra manera, pero en la mía se hacen así y me estás haciendo sentirme mal, me estás haciendo sentirme pues inútil o sucia o vaga. Cuando le decimos a las personas cómo nos hacen sentir, funciona muy bien, ¿vale? Si ponemos el dedo así, decimos, es que tú haces, es que tú, la persona se nos revuelve. Pero si con amor le decimos, es que me haces sentir así, es que me siento mal, y le dices, ¿cómo te sientes tú? La desarmas, porque no la estás amenazando ni la estás acusando, ¿vale? Entonces, una cosa es saber qué ocasiona el conflicto y otra cosa es ser capaz de solucionarlo. Yo me he encontrado con pacientes que el conflicto que se los estaba cargando era tan fuerte que cuando descubrimos qué era lo que tenía que hacer para salir de ahí, literalmente nos dijo a un psicólogo y a mí que estábamos allí, si tengo que hacer eso para curarme, prefiero morirme. O sea, lo digo ahora, lo firmo, me muero. No quiero entrar en ese jardín. Pues ya está. Pues ya está. Hay veces que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no somos capaces de hacerlo. No sé, os pongo un ejemplo. Imaginaos que una persona que está muy enferma, para curarse, tiene que decirle a su hijo que se vaya de casa, porque el foco interferente en esa familia, porque lo que está desestabilizando todo es él y ya es un adulto y no hay manera de hacer carrera de él. Pues a lo mejor ese padre no puede hacer eso, o esa madre no puede hacer eso. Aunque lo entienda con esto, no es capaz de hacerlo. No sé si me estáis pillando. Esa es la diferencia entre saber lo que uno tiene que hacer y ser capaz de hacerlo, sentir que uno está haciendo lo correcto, tiene su cosa. ¿Cómo se colocan las piezas en el puzzle? Bueno, ¿cómo nos curamos? Esto es cómo nos curamos. Pues aquí hacen falta tres cosas. Gratitud, perdón y amor, ¿vale? Gratitud, como ponga ahí, con la concepción antigua de enfermedad, imposible. ¿Cómo voy a agradecer yo a mi enfermedad y a mi cuerpo? Nada. Si me duele el alma, si me estoy muriendo, se me ha caído el pelo, si no sé cuánto, si no sé qué, encima tengo que dar las gracias con lo injustísima que es la vida. Desde esa concepción no levantamos cabeza. Lo primero que hay que hacer es dirigirse al cuerpo y decirle, mira amigo, perdóname por todas las veces que te he puteado. No sabía que te estaba puteando. No sabía que con mis pensamientos, que con mis emociones, que con la forma de comer te estaba acidificando, te estaba haciendo tanto daño. Te pido disculpas, porque gracias a ti, a que tú sabes cómo tienes que hacer las cosas, independientemente de mi conciencia, yo he llegado aquí a la edad que tengo. Esa es la gratitud y el perdón. Agradecer por el cuerpo que tenemos y pedir perdón por el daño que le hemos hecho. Y lo más importante de todo es el amor. ¿Por qué está puesto el caballito este aquí abajo? Porque yo siempre digo que nosotros somos el jinete y que el caballo es nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces confundimos el jinete con el caballo porque vamos como en un mismo paquete, pero no somos lo mismo. Gloria no es menos gloria si le falta al caballo le falta la cola o le falta una pata. Si a mí me cortan un brazo, yo no soy menos gloria. Sigo siendo gloria, ¿bien? Pero sí que es verdad que mi caballo es mi responsabilidad. Si yo no lo cuido, si no como cosas que yo crea que le pueden venir bien, si no hago deporte, si no intento tener pensamientos positivos y mi caballo se deteriora más rápido de la cuenta, mi caballo es mi cuerpo, ¿vale? Se deteriora más rápido de la cuenta, encima después ¿qué voy a hacer? Decir, vaya mierda de culo que tengo, vaya mierda de piernas que tengo, mira cómo estoy de celulitis, que son las cosas que tengo yo que escuchar en consulta, ¿eh? Yo tengo que escuchar en consulta, Gloria, mira qué asco de pierna, mira qué mierda de culo, mira qué asco de celulitis. Si tú has cogido tu caballo, lo has obligado a mal comer, no lo hidratas bien, lo metes por espino, lo llevas siempre acelerado, reventado. Cuando estés deslucido con los pelos tiesos, encima que vas a decir, mira qué mierda de caballo. Mirar, yo en una ocasión llegué a decirle a una persona, mira, si eres capaz de decir eso en los mismos términos que me lo acabas de decir, significando lo de hacerte así en la pierna para que salgan las mochas y eso. En la 8ª planta del Virgen del Rocío, que es un hospital de aquí, de Sevilla.
que es la planta de cirugía cardiovascular. A cualquiera de los que hay allí, que le han amputado una pierna, que le han amputado un pie, tú entras en la habitación y le dices lo mismo que me acabas de decir a mí, en los mismos términos, y te regalo el tratamiento entero de acupuntura estética. Todas las sesiones que hagan falta. Todavía no he tenido que regalar ningún tratamiento. Tenemos que aprender a ser agradecidos con el cuerpo que tenemos, a pedirles disculpas. Y es fundamental, fundamental. No es una forma de hablar, de verdad, no es una ñoñería el amor. Primera ley férrea del cáncer. Proceso de shock vivido en soledad. Vivido en soledad. Quiere decir que la persona no siente que tenga alrededor un apoyo lo suficientemente importante como para que sea su cirineo y para ayudarle a llevar eso. Por más que haya una multitud de personas ahí, ¿vale? El amor es fundamental. Nuestro cuerpo solamente puede obedecer órdenes de nuestro consciente, de nuestro inconsciente, que sabéis que es un 90 y muchos % de lo que hay dentro de nuestro coco, y de cualquier figura de autoridad. Si yo a una figura le doy autoridad, le estoy dando poder. Por eso cuando un señor con bata blanca, que tiene un cartel ahí, un diploma que pone que es médico, te dice que te vas a morir en 3 meses, te mueres en 3 meses, ¿vale? Porque nuestro cuerpo obedece la orden de aquel a quien yo considero que es una figura de autoridad. Bien, ¿qué es esto de la sonrisa interior? Venga, vamos rapidito, que esto es muy importante. La sonrisa interior es una práctica preciosa que os recomiendo que hagáis. Consiste en cerrar los ojitos, en relajarse y en dirigirse a una parte del cuerpo cualquiera, la que queráis. Por ejemplo, yo os recomiendo que os dirijáis a vuestra tiroides. La tiroides es una glándula que tenemos adherida a la tráquea, que tiene como 2 alitas, es como si fuera una mariposa, que está funcionando desde antes de que nosotros naciéramos, que cuando todavía no funcionaba porque éramos un embrión muy chiquitín y todavía no estaba activa, nosotros vivíamos gracias a la tiroides de nuestra madre, a la tirosina y a las hormonas tiroideas que ella a través de la placenta nos mandaba, que si no hubiéramos tenido ese nivel de funcionamiento de nuestra tiroides, habríamos sido deficientes mentales todos en el mejor de los casos, o no habríamos llegado a nacer, y a la que castigamos sin darnos cuenta porque se enferma cuando no gestionamos bien el tiempo. ¿Qué emoción enferma a la tiroides? Hay algo muy importante que hacer, urgente, trascendental, y estoy sola y yo no puedo, y nadie se da cuenta de que hay que hacer esto tan importante y tan urgente. Cuando tenemos la sensación de que siempre llegamos tarde, cuando no gestionamos bien el tiempo, sufre nuestra tiroides. Entonces, la sonrisa interior consiste en relajarnos, en sentarnos, descalzarnos, plantar los pies en el suelo, concentrarnos en nuestra tiroides. Podéis verla en algún vídeo para saber qué pinta tiene. Se parece mucho a la asadura, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Y nos vamos a imaginar que le hablamos. ¿Y qué vamos a decirle? ¿Qué hemos dicho antes que cura? Gracias, disculpa, te amo. Bien, hemos dicho que hace falta agradecimiento, perdón y amor. Te doy las gracias porque has estado ahí desde antes de que yo naciera, trabajando incansablemente todos los días para que yo pueda estar aquí viva hoy y en perfectas condiciones hoy, sin ninguna minusvalía, ni intelectual ni física. Te pido disculpas por todas las veces que te pude hacer daño, que te lesioné, porque no supe gestionar bien el tiempo, porque no tenía la información que tengo ahora. Te prometo que no lo voy a volver a hacer más, que voy a hacer todo lo posible por no volver a hacerlo más. Y te repetiré hasta el infinito y más allá, como Buzz Lightyear, que te quiero, que te amo, que estoy súper agradecida de tener una tiroides en mi cuerpo sana que funciona. ¿Y por qué se llama sonrisa interior? Porque llegados a este punto nos imaginamos que le sonreímos y de alguna manera tenemos que llegar a sentir que ella nos devuelve la sonrisa. Esto lo podemos hacer con todos los órganos de nuestro cuerpo, con todos los que tengamos enfermos. Es una práctica, ya me contaréis cuando la hagáis, es espectacular. Y el cuerpo no es rencoroso, nuestro caballo no es rencoroso, se pone súper contento cuando descubre que ya nos hemos dado cuenta de que está ahí. Se pone súper contento y empieza a funcionar bien. Simplemente tenemos que tomar conciencia de nosotros mismos. Todo lo más interesante de las 5 leyes de la nueva medicina germánica es que de nuevo nos hace entrar hacia adentro. Pone la responsabilidad de nuestra salud en nosotros, no en nada externo. Que las respuestas no están fuera, que las respuestas siempre están dentro.
hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, lo que está encima del dintel de la puerta del templo de Knossos. Entonces, todo lo que me haga entrar dentro y mirar qué pasa, para mí es fantástico. Todo lo que sea echar balones fuera y culpar a cualquier historia del exterior, está retrasando mi proceso, está desviándome para que llegue más tarde a los 101. A ser posible va a intentar sacarme de la carrera, ¿vale? Bueno, entonces la sonrisa interior es muy importante. Voy súper rápido porque no sé cuánta... Uy, venga ya, que queda muy poquita. Aprender a perdonar es muy importante también, ¿vale? Perdonar es un acto de amor hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque cuando somos rencorosos, cuando hay algo que nos duele y rumiamos eso, estamos produciendo la misma emoción que ocasionó el duelo, que ocasionó el daño, que ocasionó lo que en aquella ocasión nos dolió. Entonces, si de verdad nos queremos, yo lo que hago cuando algo me duele mucho, cuando me han hecho una guarrada que me ha dolido, que me ha llegado al alma, cojo a esa persona o cojo a esa circunstancia y me imagino que la meto en una caja y cierro la caja. Yo a esa caja le llamo caja de conversión. Que lo que ha ocurrido ahí se ha transmutado y me lo quito de encima, lo suelto, por amor propio, por mí misma, ¿vale? Hay una práctica que os comparto aquí súper rapidito. Uy, eso que ha saltado es lila. Que consiste en una práctica para perdonar y consiste en que os acordéis de algo que en algún momento os desbordó. Mirar, el otro día, en una consulta de un compañero, había una mujer que estaba diciendo, es que mi hija, es que mi hija, es que mi hija, es que mi hija. Y él le decía, pero es que tu hija no lo puede evitar. Pero no, porque es que mi hija, mi hija, mi hija. Y le dijo, a ver, ¿a ti qué te da miedo? Y dijo ella, pues a mí me da mucho miedo, yo qué sé, las arañas. Dice, uy, las arañas, tengo yo aquí una. Hizo así, como, y le tiró un bolígrafo. Si vieseis a esa mujer chillar y llorar, como si realmente le hubieran tirado una araña, y cuando ya se calmó, yo pensé, qué putada, ¿no? Súper terapéutico. Cuando ya se calmó, le dijo, ¿ves cómo tú no has podido evitar gritar, chillar, porque te has superado, porque te ha desbordado la situación, porque te dan pánico las arañas? Pues exactamente por lo mismo, tu hija, ante determinados estímulos, no puede actuar de otra manera diferente. No puede actuar de otra manera diferente. A mí así, esa historia me ayuda a perdonar. Pensar que cada uno es como es y que en la tierra hay de todo. Hay gatitos, hay perritos, pero también hay escorpiones, hay serpientes venenosas. ¿Son buenas o malas las serpientes venenosas y los escorpiones? Ni buenas ni malas. Para otro escorpión o para otra serpiente, pues su parejita, qué guay. Hoy que vive ahorita más mona, ¿no? Pero si a mí me pica una cascabel, me mata. ¿Entendéis? No es cuestión de bondad o de maldad, es cuestión de energía, que se llevan bien o no se llevan bien. Entonces, bueno, buscaros la vida, pero por favor soltar y perdonar, porque si no, nos acidificamos, nos envejecemos prematuramente, nos enfermamos, ¿vale? Entonces hay que agradecer, hay que perdonar y el amor es vital, no es una forma de hablar. Ya de esto, esta fotocopia, ya, esta diapositiva ya os la he compartido. El orfanato de los elefantes de Nairobi, no sé si os acordáis. Cuando entran cazadores furtivos en las reservas para matar a los elefantes, matan a los adultos porque son los que tienen colmillos, a todos los adultos, y no gastan balas en matar a los pequeñitos, los dejan allí. Si esos no son recogidos y criados, se mueren. Entonces formaron un orfanato para bebés de elefantitos y bueno, lo que estáis viendo es un bebé de elefantito que se les ha ido, que se ha muerto. Lo están tapando con una mantita, se ha muerto. ¿Por qué se morían los elefantitos si tenían su leche, si estaban calentitos, si todas sus necesidades físicas estaban cubiertas? Porque les faltaba el amor que les daban los elefantes adultos. Una cría de elefantes como si fuese hija de todos los elefantes de la manada. Todos la cuidan, la protegen, la juegan con ella. Entonces, a una bióloga que estaba en el orfanato este de elefantitos, se le pasó por la cabeza, a ver si se van a morir de depresión autoclítica, que ya hablamos de ella también una vez aquí, a ver si se van a morir porque les está faltando amor. Vamos a contratar a una persona para que sea un tutor, el tutor de cada elefantito. Aquí lo tenéis. Un negrito para cada elefantito, ¿vale? Mirad esta primera imagen. Un elefante nace con más de 100 kilos, es decir, que se te eche esto encima como si fuera un perrito, pues te apachurra, ¿vale? Pero es que él está jugando con su hermano humano. Mirad qué fotos más bonitas, ¿vale? Se metían en el barro con ellos, les echaban polvo,
pelotitas y a jugar y patatín y patatá. Resultado al cabo de un año. Un mínimo número de elefantes fallece porque puede siempre haber una enfermedad, puede siempre haber algo, ¿no? Porque he dicho que la enfermedad es una cosa muy personal, es dependiendo de cómo se viva el conflicto. Pero la inmensa mayoría de los elefantitos sobrevivieron. Se invirtieron las proporciones de muerte y supervivencia de antes de que tuvieran a sus tutores humanos a después. Por tanto, el amor es fundamental. El amor, ¿qué ocurre cuando una persona mayor, que a lo mejor es viuda, que a lo mejor está triste, se vuelve a enamorar? Es que de buenas a primeras rejuvenece y le entra pues como un lustre en la piel y tiene ganas de reírse y de buenas a primeras empieza a cantar y empieza a bailar otra vez. Oxitocina pura, en vena, oxitocina en vena, serotonina, dopamina, todos los neurotransmisores de los que habló Juan Carlos el último día. Al final somos química y nosotros decidimos cuál es la química de nuestro cuerpo. Alucinante. Es que es alucinante, o sea, el regalo más grande que nos han hecho es que el ser humano es el único animal del planeta que puede decidir con sus pensamientos y con sus emociones cómo es la química de su cuerpo y cómo se va a expresar su material genético. Entonces, la salud no depende de que te tomes una aspirina, que en un momento dado te la tienes que tomar. La salud depende de que estés equilibrado, no estés intoxicado ni por fuera ni por dentro con tu odio, con tu rencor, con tu miedo, con tus pensamientos que te acidifican y simplemente permitas que tu cuerpo haga lo que él sabe hacer, que es mantenerte en salud, que es tu estado natural, es nuestro estado natural. Bien, pues listo, yo he terminado la presentación. Estas son las 5 leyes de la nueva medicina germánica. Muchísimo que agradecerle a Hammer porque puso la responsabilidad de la salud en las manos de cada ser humano del planeta.